Bueno, ¿cuántos están conectados? Profe Esteban, profe María Marta. No veo bien acá. Por este medio hay 10 y otros están por YouTube. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias, doctor Horacio Ferreira, por tener la deferencia una vez más de aportarnos tu conocimiento, tu experiencia y todo lo útil que puede ser para los y las educadoras de toda nuestra región y de distintos lugares del país, seguramente que están conectándose. Muchas gracias por eso, Horacio. Un placer, como decíamos recién, reencontrarnos al menos por este medio tecnológico. Gracias, profes Esteban y María Marta, que coordinan el Polo Educativo Viamonte, que promueve la municipalidad. Es un placer contar con un disertante de la calidad de Horacio, y también es una gran satisfacción que a través del trabajo de Esteban, de María Marta, el Polo Educativo Viamonte vuelva a tener una convocatoria tan interesante y que seguramente será muy numerosa y muy exitosa en la tarde de hoy, con otra de sus actividades que lo que pretenden es que los y las docentes estén todo el tiempo aprendiendo algo más y también intercambiando conocimientos, ¿por qué no? En este caso con el doctor Ferreira y entre todos nosotros. Eso enriquece, eso ayuda a mejorar nuestro trabajo cotidiano, ya sea que estemos, como la gran mayoría de nosotros, trabajando en el aula, como simplemente con la vocación de enseñar y de aprender, que es tan linda, que tanto nos gusta y que bueno, que son parte de nuestra vida, ¿no? Del sentido de nuestra vida. Creo que va a ser una jornada muy fructífera, muy útil, que puede ser muy bien aprovechada, así que les quiero dar la bienvenida al profesor Ferreira y a todos ustedes. Gracias por estar una vez más haciéndose eco de nuestra convocatoria. Agradecerles de nuevo a quienes promueven esto desde el Polo Educativo Viamonte y que sea provechosa para todos y para todas. Muchas gracias. A los que están conectados por este medio o los que están conectados por YouTube, pueden hacerla, el doctor va a hacer la presentación, va a disertar, y después pueden realizar, vamos a hacer un espacio para realizar, para que realicen todas las preguntas que tengan, las inquietudes. Quienes están por el canal de YouTube lo van a hacer por el medio del chat, y las que estamos conectados directamente por Zoom, lo podemos hacer también por el chat acá, y si no, podemos ir dando paso para que puedan participar. Bueno, doctor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias señor Intendente, gracias María Marta, bueno, gracias a toda la gente de Viamonte por haberme invitado a compartir algunas ideas, algunos saberes. También saludar a todos los docentes que están conectados por las distintas vías, porque hoy, bueno, la educación tiene esto, ¿no? Tiene como distintas vías para poder ver cómo uno se va conectando, cómo uno va aprendiendo. Y eso es parte de lo nuevo, ¿no? Parte de lo nuevo que viene a quedarse. Por eso el título de la presentación tiene que ver con el tema de los aprendizajes, tiene que ver entre lo deseable y lo posible, qué vamos a poder concretar en estos tiempos, y en ese sentido poder ir como armando una plataforma para pensar el tema de lo educativo. Porque yo digo, no solo se necesitan saberes, se necesita teoría, sino que se necesita ver cómo uno recupera la experiencia. A partir de la experiencia vamos generando las teorías correspondientes para poder explicar estos tiempos. Por eso creo que palabras como reinventar, rehacer, reiniciar, hoy también nos convocan, ¿no? Para tener con claridad algo que ya seguro todos hemos escuchado en muchas conferencias y en muchas intervenciones, que estamos volviendo a una nueva normalidad, que yo diría que no sería bueno llamarle nueva normalidad,
sino que estamos volviendo a un tiempo que va a ser diferente, donde no tenemos la escuela del 2019, ni tenemos la escuela del 2020, ni estamos transitando siempre la misma escuela en el 2021, y ojalá sea, como recién hablábamos un poco en bambalina con algunos de los presentes en el Zoom, esta idea de no querer volver todo a lo viejo, para no dejar emerger lo nuevo. Ahí va a haber una tensión bastante fuerte, y en ese sentido quiero dejarles como 3 interrogantes para cuando yo vaya hablando hoy, que a lo mejor puedan servir para poder mirar la realidad. ¿Qué cosas se van a quedar de la escuela? Porque es necesario que se queden en todos los aspectos que hacen en la gestión institucional. ¿Qué cosas ya no vamos a hacer porque sabemos que no son provechosas y ya no están dando los frutos que dieron en su tiempo? ¿Y qué cosas nuevas vamos a tener que enfrentar? En este sentido, yo creo que algo que vamos a comenzar a vislumbrar en los próximos tiempos es que hay una nueva mirada sobre la educación. Y comenzamos a ver que la escuela sola no educa, sino que hay distintas agencias que educan y tienen que articularse en el escenario, siendo la privilegiada por reconocimiento social la escuela, el jardín, la universidad, el centro educativo, como ustedes lo quieran llamar. Me parece que a esto hay que valorarlo mucho, hay que ponerlo en el escenario, hay que darle sentido, hay que darle contexto y ver cómo vamos a ir evolucionando. Pero también saber que en este escenario no todo es neutral, no todo va a caminar de la misma manera, sino que va a haber distintos focos de resistencias que atender. Seguro que a lo mejor va a haber docentes que quieren volver a como era antes, va a haber padres que quieren la educación anterior, pero para eso los docentes tenemos que explicar las combinaciones que vayamos haciendo. Por eso creo que la bimodalidad es una de las cuestiones que ojalá no se vaya totalmente, que a lo mejor algún espacio curricular quede bajo esa manera, algún campo de conocimiento, algunas actividades en la escuela para que realmente podamos ir creciendo, podamos ir siguiendo en esta sintonía. Por ejemplo, ya hay instituciones que han dejado estos espacios para tener diálogos semanales con las familias, cosa que antes era el cuadernito o cuando venían a buscar los chicos que se daba esto. Hoy ya tienen un espacio virtual establecido y no solamente hablan de las cosas de la semana, sino que hablan también de cuestiones que le preocupan y le ocupan tanto a los padres como a los docentes, como por ejemplo algunos síntomas de ansiedad que presentan algunos estudiantes, que también presentan algunos docentes en virtud del tiempo que tuvimos aislado de la actividad presencial. Bueno, estas cuestiones que ustedes conocen y yo no quiero redundar, digamos, en esa mirada. Acá hay una batalla cultural que dar. Esto requiere 2 cosas que para mí son clave, y esta mañana discutíamos con un grupo de colegas esta necesidad de el cambio de actitud y el cambio metodológico. Esto tiene que ver, podemos tener la mejor aptitud del mundo, pero si no tenemos la actitud de modificar ciertos comportamientos, ciertos valores, ciertas formas de comunicarnos, nada va a cambiar. Eso ya está probado, digamos, en la realidad. Y un cambio metodológico. Hay una nueva forma de hacer las cosas. Hay una nueva forma de poder emprender el desafío educativo. Entonces creo que ahí viene el gran reto. Por eso esta batalla hay que darla. Va a llevar su tiempo para poder instalarla, pero no la podemos negar que va a estar instalada. Como los padres pedían más escuela, ahora la tenemos a la escuela, pero no, hay que hacer entender que no es la misma escuela de antes. ¿Por qué? Porque hay un vínculo con salud que está siendo diferente, porque hay un vínculo con la familia que también está siendo diferente, hay un vínculo con el conocimiento que está siendo diferente, y con el vínculo con los recursos, el vínculo con las organizaciones de la comunidad. Hoy más que nunca estuvieron muy cercanos los intendentes a las instituciones educativas para poder acompañar todo el proceso, que el alcohol, que el barbijo, que esto, que lo otro, que la conectividad, todo lo que nos ha movilizado a todos, cada uno en su territorio. Ustedes dirán, sí, pero hay muchas cosas que todavía no se resolvieron. Claro que no, para eso hay proyectos, para eso hay acción, para eso tenemos que ir como avanzando. También lo que estoy vislumbrando y se ve
la posibilidad de otra escuela, y aquí recupero mucho esta idea de esa escuela posible que cada uno de ustedes está haciendo en cada territorio. Y esto insisto mucho porque me parece que siempre idealizamos el concepto de escuela y cada escuela en su propio territorio va escribiendo su propio texto, como dice Pablo Freire. Digo, me parece que ahí hay como dos notas bien distintivas en este diccionario que se va como instalando. Nos preocupan los aprendizajes, que es el eje central de mi intervención en el día de hoy, pero al lado nos preocupan las trayectorias de los chicos. Creer que con la presencialidad se resuelve todo, le diría que es mentira, porque antes tampoco lo resolvíamos. Había chicos que no lograban los aprendizajes, igual que ahora. Me parece que hay que comenzar a reflexionar un poco más desde el sentido de la práctica, desde el sentido común, desde cada uno de los lugares. Sí hay algo que apareció y emerge con mucha más fuerza, que tiene que ver con el ambiente que se respira para aprender. Es decir, en la escuela se van generando condiciones para el aprendizaje. Si yo entro a un jardín y desde que el chico entra le estoy diciendo no, no, cuidado, no, 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 cuidado, seguro que ese chico va a salir y va a querer ir a hacer otra cosa y no va a querer estar en la escuela. Porque también a veces los temores nos llevan a poner muchos pluritos en la acción, cuando tenemos que transformar esos temores en cuidado, y nosotros en pedagogía del cuidado, para poder claramente ayudar a que estas personas puedan vivir mejor en la sociedad, y los papás también. Por eso celebro esas instituciones que todavía tienen estos espacios semanales o quincenales para conversar con el tema de la familia, aquellos docentes que no han dejado la educación virtual, digamos, como tal, porque la van acompañando y lo siguen utilizando como herramienta para subir trabajo, atender consultas de los estudiantes. Es decir, hay un poco de lo viejo y un poco de lo nuevo que va emergiendo. La otra de las cosas que una escuela posible tiene que tener muy presente es el desarrollo profesional de sus docentes. A mí me parece que acá la pandemia ha dejado al descubierto que no sabemos todo, que todos tenemos que aprender distintas cosas, y en ese sentido es muy bueno que un buen líder, hablando del líder, el director, se pueda dar cuenta que sus docentes necesitan formación en esto, en esto, en esto, en esto, y tratar de generar estas posibilidades de aprendizaje, como también los distintos estados, los distintos responsables del tema educativo, para no seguir con más de lo mismo, sino tratar de incorporar lo que realmente es necesario para fortalecer los aprendizajes. Por ejemplo, hoy hay una dificultad en el tema de la alfabetización, está muy serio el tema en segundo, tercero y cuarto grado en estos procesos, hay que estar muy atentos para poder cómo uno puede acompañar esos procesos, como también el paso de la primaria a la secundaria. Ahí también hay que poner una fuerte mirada, y también del secundario a la universidad, porque la universidad no está ajena a esto, tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, y algunos más agravados por situación de soledad, porque la virtualidad lo que ha puesto es subir un video o dar una clase como antes, yo la daba, pero en la práctica no generamos las condiciones necesarias. Entonces digo, me parece que ahí hay que ir viendo eso, y la alianza con la comunidad, me parece que esto es importante. Quienes me escuchan y me vienen escuchando desde hace varios tiempo, esta idea de la escuela posible nos está invitando a pensar el currículum, las trayectorias, los ambientes de aprendizaje, el desarrollo profesional docente y la alianza con la comunidad, y para eso se necesita una buena gestión, una gestión que esté muy centrada en hacer que las cosas sucedan, que realmente se concreten y no nos quedemos solamente en un escrito, sino ver cómo trasladamos eso a la práctica cotidiana como tal. Por ello creo que cuando uno habla de qué nos dejó la pandemia como aprendizajes, hay algo importante que hemos comprendido, que tenemos que mejorar los aprendizajes. Vamos a hablar del caso de Córdoba. En Córdoba se van tomando decisiones que tienen que ver con lengua, se tiene que ver con matemática. Me parece que esto es de fundamental importancia en pararnos ahí desde los contenidos y cómo, a partir del desarrollo de capacidades vinculadas, por ejemplo, con la oralidad, la lectura, la escritura, el tema de la resolución de problemas, el trabajo con otro, el pensamiento crítico creativo, la gestión para que el alumno pueda aprender, el tema de la responsabilidad y el compromiso,
vamos como alimentando. Entonces yo potencio la enseñanza de la oralidad, la lectura y la escritura desde ciencia. No es que ahora vamos a dar solo lengua y matemática, ¿me explico? Sino que vamos a potenciar el desarrollo de capacidades utilizando todos los saberes que circulan, porque la matemática no se enseña sola, ni la lengua se enseña sola. Podemos vincularlo con el desarrollo de la otra ciencia. Y esto tiene que ver con la famosa interdisciplina, que el nivel inicial está tan acostumbrado a hacer enseñanza globalizado que lo hace muy fácil a esto, y a medida que vamos aumentando en el nivel educativo en año, esto parece ser que cada vez se complejiza más porque hay que dividirlo más. Por suerte, la pandemia nos ha llevado a que comencemos a pensar en proyectos, yo diría no interdisciplinarios, donde vamos integrando saberes. Se junta el de matemática con lengua, el de lengua se junta con el de música, me explico, y así sucesivamente vamos teniendo distintos proyectos según la modalidad que cada una de las escuelas haya implementado. Lo que es importante acá es tener un norte donde vamos a tener un currículum que ya está establecido, que está prescripto, pero la escuela prioriza, y que el priorizar no implique dejar de enseñar eso que los alumnos tienen que aprender, porque ahí se corre el riesgo. Si yo solo me quedo con lo que yo priorizo en la escuela, puedo cometer el riesgo de dejar parte de lo que tengo que enseñar afuera. Entonces, es poner énfasis. Yo veo escuelas, por ejemplo, voy a hablar de Córdoba capital, escuelas provinciales y también escuelas municipales, que tienen claro el énfasis. ¿Dónde van a poner el énfasis? Si es en la oralidad, es en la escritura, y uno ve que toda la escuela va con ese barco hacia el mismo lugar. Entonces, ahí seguro los resultados van a ser mejores que en otros lugares donde cada maestro va con su librito y no hay una coordinación pedagógica. La pedagogía en la escuela, como siempre dije, es lo central. Cuando nosotros perdemos eso, perdemos el hilo de esa mejora de los aprendizajes. El docente, si hay algo que pasó en la pandemia, fue el reconocimiento que nosotros tuvimos a nuestra labor, el reconocimiento social, el valor simbólico de la figura de la escuela, de cada uno de nosotros. A eso hay que saberlo utilizar a favor de lo que tenemos que hacer junto con la familia. Y ahí viene otra cuestión, la familia como protagonista, que no se pierda el protagonismo de los padres. Hagamos, a lo mejor con la pequeña tecnología o mucha tecnología que tengamos, pongamos en marcha acciones donde los padres compartan saberes con los estudiantes mediante el uso de tecnología, y así sucesivamente según cada uno de los territorios. Y como hoy la presencialidad se va ampliando, poder gradualmente también convocarlos para que ellos compartan saberes. Y de ahí el vínculo se va a ir como fortaleciendo. No solamente un padre que viene a buscar información, sino un padre que es protagonista también en la escuela, porque así lo fue en la época de la pandemia. Al solo hecho de tener que levantarse a la mañana y que le tengan que decir, si estoy estudiando en el secundario, conéctate, ¿me explico? Porque vas a tener clase de tal cosa, ahí el padre tomó otro rol, otra figura, un tema de acompañamiento, y sabemos que hay muchos chicos que no han tenido este acompañamiento. Por eso esa vigilancia del docente, el directivo, para acompañar estas trayectorias educativas, que los tiempos de intensificación de aprendizaje que se avisoran para el mes de diciembre, para el mes de febrero, no sean solamente una cuestión más, sino que sea lo central para que el chico aprenda lo que tiene que aprender y esa frase se cumpla realmente en la práctica como tal. Otra de las cuestiones que quedó en la pandemia y ojalá se quede en el tema como aprendizaje, tiene que ver con el tema de la confianza y la colaboración. Me parece que esto ha aumentado en la tarea dentro de las propias instituciones educativas y hay que tratar de sostenerlo. Ese sentido de confianza que nos vamos dando los docentes entre los docentes con los estudiantes entre sí, son cosas muy positivas que nos tienen que llevar a que podamos fortalecer esto en la práctica diaria de la institución. Desde el punto de vista de los aprendizajes, creo que para los colegas docentes que hoy están escuchando, me parece que también se avisoran como nuevas perspectivas. Aparece el conectivismo como una actividad interesante desde el punto de vista sociocognitivo, muy fuerte, en la cual
ya el comportamiento constructivista comienza a dar perspectiva a otro comportamiento en la práctica de cómo aprende el que aprende. Y para decirlo gráficamente a esto, me parece que es bueno vernos nosotros en esta aula hoy, donde hay nodos que seríamos cada uno de nosotros, y esos nodos requieren conectarse, pero para que se conecten necesitan ¿qué? Una señal. La señal puede ser entre lo deseable y lo posible, puede ser un problema, puede ser una situación, puede ser una determinada convocatoria a la presentación de proyectos, participar de esto, del otro. Pero nosotros en la escuela tenemos que empezar a generar señales para que el otro pueda aprender. Y ahí viene el gran desafío didáctico. Y esto tiene que ver con nuevas teorías que se suman, lo de la neurociencia, se suman teorías pedagógicas, se van sumando distintos aportes de distintos especialistas que van diciendo cómo aprende el que aprende en cada uno de los territorios. Y en ese sentido apareció lo socioemocional. Aparece fuertemente como una irrupción la necesidad del bienestar emocional y social. Y yo acá también les quiero compartir a ustedes algo importante en torno a esto. No miremos solo el bienestar emocional de los estudiantes, miremos el nuestro también. Nosotros en la escuela tenemos que fortalecer también nuestro propio bienestar emocional, porque hace falta trabajar esto en las escuelas. Yo sé que hay muchos directores que si yo llego y solamente reparto cosas para hacer, y nunca pregunto cómo estás, cómo pasaste el fin de semana, qué lindo, ya viene el viernes, se siente en el cuerpo, estas frases que a veces uno como director, como persona, va utilizando, es lo que motiva, es lo que dispone, es lo que vamos al lugar. Miren, el año que viene volvemos el 15, parece ser que vamos a tener taller el 15 y el 16, chicas, no pensé nada. Esto también, no que vean como que el director es ese lugar que tiene que saber todo y que tiene todo resuelto, porque cuando un director hoy está creyendo eso, se está equivocando, porque hoy la incertidumbre se vino a instalar, y si hay dos cosas que no manejamos, que yo dije cuando estuve en Viamonte participando de esta primera actividad que ustedes habían hecho, es el tiempo y el espacio. Hay dos categorías que hoy no las podemos manejar, tiempo y espacio. Nos ponen en situación. También las nuevas tecnologías nos facilitan. Yo, por ejemplo, hoy no estoy en Córdoba, estoy en Buenos Aires, pero estoy en Viamonte, y estoy en otro lado. Esto antes no era posible porque tendríamos que haber coordinado, cambiado la fecha, porque yo tenía obligaciones, todo lo demás. Todo se organiza de una manera diferente. Esto hay que verlo como lo habitual de la escuela, que no es una caja que es tic-tac, 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 sino que al día a día yo voy ordenando el proyecto, y es lo que uno no debe perder, es el norte. Por eso es claro tener y saber a dónde vamos. Con respecto a los aprendizajes, insisto mucho con esto, es muy importante que un docente tenga claridad qué aprendizaje seleccionó para trabajar con sus alumnos y qué alcance ha tenido por parte de los alumnos. Así el año que viene continuamos fortaleciendo los aprendizajes. Esto me parece que es de fundamental importancia, desde el jardín hasta la universidad, porque todos no pudimos enseñar todo. Hemos enseñado de otra manera lo que teníamos prescripto, pero también hemos enseñado otras cosas que no teníamos prescriptas, porque el currículum no las preveía. Esto también hay que empezar a identificar, porque hay muchos aprendizajes que los hemos logrado porque la pandemia nos puso obligatoriamente que los teníamos que desarrollar. Digo, esto también me parece que es bueno que lo vayamos viendo. También comenzaron a aparecer nuevos contenidos que antes estaban, grooming, distintas cuestiones, el uso responsable de las tecnologías, una serie de cuestiones que también la pandemia nos los trajo y nos los colocó en el escenario. Por eso creo que acá hay emergentes muy interesantes que empiezan a aparecer. Ahí me gusta mucho hablar a mí de educación para el desarrollo sostenible, poder hablar de todas estas temáticas, las cuestiones de género, las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, las cuestiones que están vinculadas con la pobreza, el tema de la educación vial, el tema del aprendizaje social y emocional, el tema de los datos, el tema de la información, el tema de cómo generamos conocimiento. Son todos temas que están vinculados a las agendas del desarrollo sostenible. Y esto me parece que cada vez es más necesario poner atención, porque estos son los problemas que nos permiten integrar contenidos, nos permiten hacer esas propuestas interdisciplinarias. Por ejemplo,
estamos en la semana del reciclado. La semana del reciclado puede ser un buen proyecto motivador que una escuela pueda estar trabajando desde hace varios días anteriores, durante esta semana y post esta semana, con un proyecto inteligente, con un proyecto bien sensible a la problemática que tenemos hoy. Y ahí la escuela está cubriendo un rol muy importante. Está cubriendo ese rol de promover, ese rol de prevenir, ese rol de promocionar, que es muy importante en la vida cotidiana. Muchas veces estos proyectos que vienen desde este lugar ayudan a la construcción de esto. Me parece que también tengamos cuidado con las modas, lo voy a decir de esta manera. Vieron que todo ahora es proyecto. Como en un tiempo fue todo taller, como en un tiempo fue todo clases positivas, como en un tiempo fue. Miren, ninguna técnica es toda poderosa, ni ningún procedimiento es todopoderoso. Eso quienes damos clase lo sabemos. Me parece que lo interesante es ver cómo no hago siempre lo mismo y utilizo distintos formatos para poder trabajar con mis estudiantes, porque la diversidad incluye las inteligencias múltiples. Hay gente que bajo una modalidad taller trabaja mucho más rápido que otros que lo hacen bajo la forma de seminario, pero también es importante que los que siempre trabajan en taller sepan que es un seminario. ¿Me explico? Estoy dando un ejemplo de secundaria. Lo mismo pasa para la escuela primaria. No todo taller, no todo proyecto, porque en algún momento los chicos tienen que trabajar en el laboratorio, en algún momento los chicos tienen que también ingresar en otro mundo que es totalmente distinto como tal. Me parece que es interesante la lectura de un libro, de un diario, como la lectura en pantalla. También las dos cosas son necesarias. Una no me reemplaza a la otra. Lo que yo tengo que tener son buenos proyectos donde las tecnologías van a empezar a ocupar un lugar muy importante en nuestro desarrollo, ¿no? En nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo social como tal. También me parece que es bueno comenzar a ver qué es el trabajo por problemas, que mucho de eso ya lo conocemos, el planteo de desafíos, como recién dije, el tema de la educación emocional y social. También dije en el inicio el tema de la formación de los docentes. A mí me parece que es muy interesante que los docentes se observen entre sí, es decir, que los docentes compartan espacios de observación para poder aprender, no con el sentido de ir a marcar errores, sino de poder ayudar a comprender de manera distinta esa actividad. Espacios donde los docentes se puedan juntar a leer distintos materiales y distintas cuestiones que van apareciendo como nuevas, digamos, en el escenario. Espacios donde podamos compartir entre instituciones los proyectos que tenemos, es decir, si yo tengo un espacio de escuelas verdes con un espacio de huerta de otra escuela, poder un día generar un intercambio y no ver esto como que esto es una pérdida de tiempo, sino que esto es particularmente una pérdida que no es pérdida, que es ganancia. Pero yo tengo que poder planificar ese encuentro de docentes y de estudiantes de una manera diferente para que todos nos veamos que podemos aprender. A mí me parece que hay que salir de los formatos tradicionales de la formación para entrar a otros formatos, como tiene que ver y la provincia tenía, y con esto el tema del aprendizaje entre pares, me parece que es súper interesante, e instituciones, me parece que acá es clave ir potenciando esta mirada, porque uno aprende cuando ve que el otro hace. Si no, caso contrario, es como que me cuentan la película y yo no sé si eso es real o no es real como tal. Entonces me parece que ahí hay algo interesante. Me parece que también tenemos que revisar todas las cuestiones que hacen a las acreditaciones que vamos obteniendo para garantizar nuestra trayectoria de formación. Y bueno, son como nudos que quedan como pendientes para poder resolver. También apareció de nuevo el problema de la evaluación. Estaba antes de la pandemia y ahora se puso en el centro nuevamente el tema de la evaluación. Para mí hay que repensar la evaluación en este contexto. Evaluación con el nombre que ustedes le quieran poner, más nombre no les quiero dar, formativa, sumativa, de resultado, de proceso, auténtica, todos los nombres que ustedes quieran. Lo importante es tener claridad en una escuela, en una institución, qué concepto de evaluación tenemos y cómo jugamos con los procesos y los resultados. Ya nadie va a negar que el proceso es lo más importante.
porque yo lo que hago es solamente tomar una fotografía en un determinado momento con una prueba, pero eso no me dice todo, yo tengo que ver el proceso que se va dando en cada uno de los espacios. Por eso, cuando pensamos el repensar el tema de la evaluación, para mí hay dos cosas que pensar fuertemente. ¿Con qué criterio evaluamos y con qué instrumentos evaluamos? Creo que ahí hay una debilidad interesante que todos nos tendremos que formar a futuro para poder pensar cómo lo vamos haciendo. El liderazgo, término que se puso muy de moda, muy en el escenario y todo lo demás, yo diría que el liderazgo no solamente es del docente, del directivo, sino también del docente. El docente es un líder pedagógico en el aula. ¿Vieron cuando uno planifica una determinada actividad y hay emergentes? Ahí se ve un líder pedagógico en el aula, porque los chicos son excelentes para preguntar. Muchas veces los chicos no nos generan soluciones, sino lo que nos generan son preguntas, y esas preguntas nos cambian a nosotros el vademecum que traíamos para dar clases, sino que me lo cuenten los docentes de inicial, que me los cuenten los docentes de primaria, porque en el secundario esto es como que se pierde. Parece ser que hay un docente que solo da soluciones, en un pizarrón, en una pantalla o hoy por un Zoom. Me parece que hay que cambiar e ir más por la pregunta que no tanto por las soluciones. Sobre esto ahí les recomiendo, hay algunos materiales de Axel Riva que están muy buenos, de Editorial Santillana, que pueden revisar, que les pueden ayudar, digamos, cómo a pensar esto de la pedagogía de la comprensión, que no es suficiente, como dije también cuando estuve en Viamonte, conocer, hace falta comprender, y para comprender yo tengo que usar el conocimiento. Entonces, a partir de estas cuestiones, anoté como algunas ideas, se entiende que son para armar y para desarmar, no son ideas que estén netamente probadas, sino la práctica te lo va indicando. Me parece que tenemos que pensar fuertemente en el margen de autonomía que tiene una escuela para manejar el currículum. Referenciando a Córdoba, diría, tomemos los conceptos, los aprendizajes y contenidos fundamentales y prioricemos en la escuela qué vamos a trabajar, dónde vamos a poner más el énfasis en este tiempo, porque todo no se puede enseñar. Si yo tengo que elegir otro tema, tiene que ver con el tema de las trayectorias. Me parece que es bueno ver la situación de la trayectoria de cada alumno, en particular tomarnos un tiempo para mirarlo, porque todos no han tenido los mismos andamiajes para desarrollar la actividad educativa, entonces ver cómo podemos generar un mejor ambiente alfabetizador múltiple, digo yo, no solamente de lo lingüístico, alfabetizador múltiple en el aula, digamos como tal, porque es el mejor momento que los chicos tienen para esto. Pensar en un ambiente que se centre en la potencia de los chicos y no en el déficit, porque a mí lo que me preocupa es que por ahí el docente, ahora nos anclamos en la presencialidad para decir, los chicos han aprendido muy poco, pero por otro lado nosotros decimos hemos enseñado mucho. Estas son las dicotomías que tenemos nosotros los docentes. Le hemos puesto todo el cuerpo a la actividad y hoy decimos que parece ser que lo que hicimos no fue suficiente. A ver, seguro que no fue suficiente, pero nosotros tenemos que evaluar eso que hicimos, porque nosotros nos fuimos en el 2019, en el 2020, diciendo los chicos habían aprendido casi todo lo que habíamos previsto. Cuando en marzo volvieron al aula, entramos con una dificultad porque nos dimos cuenta que los chicos no podían leer, los chicos no escribían, los chicos no calculaban, los chicos no habían hecho esto, no habían hecho lo otro. Me parece que tenemos que ser más rigurosos en la mirada. Tenemos que ser más finitos en el tema de la mirada y saber que no hemos cumplido todo. Si hay algo que yo veo que a veces tenemos como dificultad los docentes, es esto de creer que nunca nos equivocamos. Creo que hay que empezar a admitir que también nosotros tenemos errores, nos equivocamos. Lo importante es reconocerlos y automáticamente actuar para modificar ese error que uno puede haber cometido en la tarea pedagógica para no perjudicar a nadie. Con respecto a las estrategias de formación docente, cada vez para mí las estrategias tienen que ser más situadas. Valoro mucho el encuentro docente con sus directivos, con marcos teóricos para poder pensar y trasladar a la práctica. Cada vez estoy más convencido que ese es uno de los modelos que tiene
que instalarse y ojalá así sea y todos contribuyamos para que eso se pueda concretar cada vez más con mayores márgenes de autonomía para el tema de las instituciones, de manera gradual, por supuesto, y progresiva, con cosas comunes, pero con cosas que son particulares, porque hoy la pandemia nos ha puesto eso en el escenario. Y por último, el fortalecer particularmente el vínculo con la familia y la comunidad. A mí me parece que ahí tenemos que seguir generando estrategias, ¿no? El vínculo no solo es pedagógico, sino el vínculo trasciende muchas veces lo pedagógico. Y me parece que cada vez más a eso hay que fortalecerlo. Este esquema que siempre digo, y ahora cada vez más, ¿qué te doy, qué me das? La escuela no solo va al intendente a pedirle, sino que va al intendente a decirle, mire, la escuela le brinda todo esto, pero nosotros estamos necesitando esto otro. Ese esquema de dar y de recibir me parece que es un esquema interesante de construcción colectiva que uno puede desarrollar. Por eso mi intención no fue cerrar la conversación, sino por sobre todas las cosas abrirla, y quiero dejarles a ustedes una frase de Cecilia Braslavsky que ella decía: pareciera ser que todo se está reinventando, pero no sé si necesariamente se está rehaciendo. Me ha gustado mucho en este tiempo recuperar las palabras de algunos que nos iluminan en las lecturas, en distintas cuestiones, y me pareció bueno esta palabra de reinventar, rehacer, porque uno ahí aparece que aparece el mouse y ya creemos que se dio la clase, y no es tan así, ¿eh? O sea, detrás del mouse hay una planificación, hay un ordenamiento de ideas a compartir, hay un borrador en papel, puede haber un celular que me ayude también a pensar mi clase, puede haber 1000 recursos, digamos, como tal. Me parece que es importante poder revisar esto, habilitar la conversación, no cerrarla, porque si uno dijera la última palabra de todas las cosas, se acaba la conversación. Y la educación que se viene no es esa. La educación que se viene es de una conversación continua, la conversación de la pregunta, de motivar a que el otro pueda aprender. Así que lo mejor que puede pasar en este webinario es que comencemos a preguntarnos, comencemos a contar qué hacemos, a compartir, para que nos vayamos todos con mayores aprendizajes, más allá de algunas notas que yo le dejé para poder pensar como tal. Y por eso, como tiene que terminar con una pregunta para abrir el debate, me gustaría que ustedes me pudieran decir de todo lo que escucharon, ¿qué se llevan ustedes para pensar, para poder hacer algo distinto o para charlar con sus colegas para ver si emerge algo? Me parece que eso sería como lo más importante. Muchas gracias por la escucha y espero no haberlos aburrido con estos comentarios en general. Muchas gracias a todos los que están aquí en el Zoom y los que están seguro por YouTube compartiendo este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, queda abierto el chat para hacer las preguntas, y si no, le damos, los autorizamos para que guiamos para que vayan consultando y que respondiendo a lo que el doctor hizo referencia. Permiso, si les parece, arranco. Bueno, Horacio, nada, agradecerte por iluminarnos con tus palabras, ¿no? Ahí, bueno, tengo un montón de preguntas en realidad, pero no quiero monopolizar la charla. Ahí resaltaste el currículum como un aspecto muy importante para ver, lo nombraste, ¿no? ¿Qué pensás del actual currículo de Córdoba? Estamos de acuerdo en que ahora, si no fuera por la pandemia, hubiera cambiado ya, pero si bien el actual currículo es superador de muchas cuestiones tecnicistas, como por ejemplo los viejos contenidos actitudinales, procedimentales y bueno, de ese estilo, sigue siendo, creo, un poco analítico, pues está enfocado de los espacios curriculares. Hablando de esto de la interdisciplinariedad, ¿qué matiz o pensás que tiene que tener un nuevo currículum que se va a venir seguramente en poco tiempo? Bien, yo ¿Para ahí dónde pensás que puede llegar a ir? Sí, yo creo que particularmente tu pregunta es muy atinada y tiene que ver con esto de la evolución. El currículum de Córdoba, siempre que uno toma decisiones en la escuela, en la provincia, en la municipalidad, en distintos lugares,
Yo lo establezco para un problema contingente y epocal. Hoy hay otra contingencia y hay otra epocalidad que está surgiendo. Por lo tanto, el currículum requiere ser revisado, y acá lo que yo voy a decir se tiene que tomar como propuestas que tienen que ver con la mirada de lo que está aconteciendo en el mundo. El tema del currículum para mí es como mi caballito de batalla, porque es lo que más he visto y sigo mirando en la actualidad. A mí me parece que el currículum que se viene no va a ser un currículum analítico. El currículum que se viene va a ser un currículum de tópicos que permitan generar conocimiento, donde para mí inicialmente no se van a borrar los espacios disciplinares. Por ejemplo, si hablo de la secundaria, no se van a borrar los espacios disciplinarios, pero la escuela secundaria va a tener que colocar espacios interdisciplinarios donde algunos de esos contenidos se van a cruzar en un proyecto, en un taller, en un laboratorio. Es decir, vamos a tener que generar ese tipo de espacios. También las condiciones de trabajo docente, vamos a tener que posibilitar el trabajo de 2 docentes en el aula, porque la especialidad con un proyecto interdisciplinario no se va a poder concretar si no hay visiones que se colaboren entre sí. Por ejemplo, yo digo que un profe de física trabaje con el de música, le va a ser de mucho beneficio para enseñar muchos de sus contenidos, pero no todos. Es decir, veo una escuela con espacios disciplinares, pero con fuertes espacios interdisciplinares también, para que el alumno pueda conectar los conocimientos. Me parece que esas son como ideas. Digo que creo que cada vez más los currículum van a ser menos analíticos, con grandes temas generadores, y va a haber desde los estados fuertes desarrollos curriculares, materiales que vayan acompañando consecuencias didácticas, cómo hacer un proyecto interdisciplinario de esto, del otro, porque eso también es currículum. Creo que si se avisora un cambio en lo curricular, tiene que ver con esto. Nosotros en la Municipalidad de Córdoba ya lo estamos trabajando, ya hemos identificado todos esos contenidos estelares para la educación inicial y la educación primaria. En estos momentos ya entramos en la consulta, en la segunda consulta, porque aprovechamos mucho la pandemia para esto, para tener esos núcleos centrales que el Estado prioriza, digamos como tal, para trabajar con sus estudiantes, pero a su vez cada escuela prioriza, pero el priorizar significa poner énfasis. No significa que dejo de enseñar todo, es donde yo pongo más énfasis. Por ejemplo, la municipalidad, lo que hace educación para el desarrollo sostenible, nosotros hemos elegido 4 temáticas que son prioritarias. Educación para la convivencia, educación sexual integral, educación vial y educación ambiental. Pero si alguna escuela quiere trabajar cooperativismo, si alguna escuela quiere trabajar trata de personas, si alguna escuela quiere trabajar adicciones, si alguna escuela quiere trabajar, lo puede hacer con tranquilidad. Lo que no puede dejar es de dar énfasis a lo que acordamos que es prioritario. ¿Está? No sé si soy claro con la explicación o me enredé un poco en la mirada. Entonces me parece que los estados, particularmente los gobiernos de la educación, van a tener esa centralidad de un currículum no tan analítico, con aprendizajes y contenidos que son centrales, para que cada una de las escuelas, usando su margen de autonomía, pueda ver cómo enseña eso y dónde pone énfasis según el contexto, por decirlo de alguna manera sintética. Pero me parece muy atinada tu pregunta, porque en el tiempo que se hicieron, fueron muy valiosos, pero como bien dijiste vos, se hicieron por 5 años y necesitan renovarse. ¿Por qué? Porque los contenidos han cambiado. Por ejemplo, el currículum actual que está vigente no tiene nada de Big Data. Seguro que no tiene nada de COVID, porque en ese tiempo no se hablaba de esto. Ni tampoco tiene la variable Delta ni la Delta Plus. ¿Me explico? Ni tampoco tiene ni va a tener. ¿Por qué? Porque el currículum también es dinámico. Hay que entender que el currículum se hace por un tiempo, por eso creo que seguro que que estamos volviendo a la presencialidad, el currículum tiene que retomarse y ordenarse de otra manera. Creo que la estructura curricular, tanto el nivel inicial como el nivel primario, como el nivel secundario, tienen que renovarse. Nosotros en el municipio hemos puesto en marcha los que se llaman proyectos que tienen que ver con un proyecto Explora en nivel inicial, un proyecto Descubre, que es en primero y segundo grado, un proyecto que tiene que ver con toda la indagación en cuarto y quinto,
y en tercero y cuarto, y en quinto y sexto, con un proyecto que se llama CREA, que lo que le estamos impulsando en esos proyectos es el enfoque STEAM. Es ciencia, tecnología, arte y matemática de manera integrada en distintos proyectos. No tenemos más la escuela primaria graduada en 2 ciclos, sino que la tenemos graduada en 3 ciclos, y ahí vamos como avanzando como con algunas ideas que pretendemos instalar más ahora que retomamos más la presencialidad, porque todo esto se fue diseñando. Nosotros tenemos 6 escuelas que están trabajando actualmente bajo este modelo, como 6 jardines de infante que también están bajo este modelo. Y lo vamos acompañando, digamos. Ahora el año que viene se suman 10 escuelas más y se suman 15 jardines maternales más a la propuesta. Y esto va como avanzando en su plazo para irlo mirando, vigilando, viendo cómo lo vamos haciendo, porque no hay receta para esto, sino hay oportunidades. Pero muy atinada tu pregunta, comparto que hay que revisarlo, hay que ajustarlo y no tiene que ser tan analítico. Eso sí, estoy de acuerdo. ¿Tiene otra pregunta? En el chat, Horacio, hay una pregunta que dice: hoy que estamos en la etapa de preguntarnos, ¿la hora más de nivel inicial vino para quedarse? Particularmente creo que el nivel inicial tiene sus tiempos, tiene sus espacios, y yo diría 2 cuestiones que me parecen que son clave. Si uno mira la hora de los chicos, cuanto más tiempo de escuela tengamos, tiempo de jardín, por decirlo de manera adecuada, me parece prudente. Y me parece muy bueno que así sea, porque cada vez hay que aumentar los tiempos de escuela como tal. ¿Con esto qué quiero decir? Si yo trabajo en una escuela donde tengo el comedor, el espacio de comedor seguro va a estar incluido en ese espacio, digamos, como tal, y me parece muy bueno que así acontezca. El solo quedarse 1 hora más sin aprendizaje en el jardín carece de sentido. Por eso digo que hay que colocar el tema de los aprendizajes puesto como tal. Digo, por eso creo que es muy bueno ver el trabajo del alumno en el aula, 4 horas, me parece prudente y bueno que así sea para poder pensar qué hago. También dejar el espacio para que el docente pueda tener el diálogo con la familia. A lo mejor no es toda la semana, son algunos días. Los ramos especiales los ubico en esos horarios para que el docente pueda hacer otra cosa, porque no todos tienen todos los ramos especiales, pero muchos tienen ramos especiales. Hay como distintas situaciones para ver. Por ejemplo, en el sistema educativo municipal, todos los jardines tienen un docente de artes visuales, tienen uno de música, tienen uno de educación física. Ahora las escuelas nuevas tienen inglés y tienen educación digital, programación y robótica. Es decir, tienen un espacio más por semana que el alumno lo puede cumplir fuera de las 3 horas que tenía habitualmente. Y ahí estamos cumpliendo con la meta de las 4 horas. Otro jardín tiene otra cosa, el otro tiene otra, el otro tiene otra, y así podemos ir como buscando distintas alternativas. Yo digo, el tiempo tiene que ser productivo en la escuela, en el jardín, en cualquier lugar tiene que ser productivo como tal. Esto también, creo que era Eduardo el que me había... ¿Te llamabas Eduardo el que habló recién? Bueno. Esteban, recién cuando vos planteabas estas cuestiones, me parece que también es bueno ver que uno puede configurar materias distintas, pero una cosa es el trabajo docente y otra cuestión es el tema de el alumno aprendiendo, que me parece que por ahí confundimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cambios educativos siempre se construyeron desde el docente. Entonces, si el plan de estudio dice 5 horas, son 5 horas docente. No, porque a lo mejor si va a haber 2 docentes, tengo que tener 10 horas. Porque si van a estar juntos todas las horas, ¿me explico? Tengo que tener 10 horas. Y esa flexibilidad me parece que es la autonomía que la escuela tiene que tener en virtud de la caja horaria que cada uno tenga. Esto se solucionaría en parte pensar, en el caso de la escuela secundaria, en un docente por cargos de 12 horas, 6 horas, 15 horas, 17 horas, donde anualmente el director arme la estructura de escuela en funcionamiento. Como existió en un momento en la Argentina, pero después se echó a perder, el Proyecto 13. Río Negro fue una de las provincias pioneras en el tema del modelo. Yo era muy jovencito en ese tiempo, pero lo estudié, digamos como tal, pero luego se fue como viniendo abajo ese proyecto que se había irradiado en todo el país.
Digo, me parece que es necesario revisarlo, es necesario verlo, es necesario pensarlo, pero son temas de debate de hoy. ¿Más hora para qué? Porque yo voy a poner más horas solamente para que estén en la escuela y estén dando vueltas sin aprender, no. Tenemos que estar en la escuela con un tiempo productivo. Por eso, todas estas divisiones que a veces hacemos de esos ravioles de horario, que 40 minutos, que 80, si todos sabemos que eso es mentira. A ver, la gente de primaria entrega un horario, que después cuando vos vas a la escuela, no, pero hoy es porque estoy trabajando con ciencias sociales, las ciencias naturales y la tecnología. Y nadie le va a ir a violentar nada. Es un horario tentativo que yo luego lo voy ajustando. O si no, cuando llega el que viene a ver, sea el director o sea el supervisor, yo automáticamente cambio y digo, hice un cambio de horario. En vez de dar ciencias naturales, estoy dando ciencias sociales. Pero digo, el cambio en el docente de grado, esto se da de manera permanente. El docente de grado tiene situaciones de aprendizaje. El docente de grado a veces pone más énfasis y hay semanas que cuando vos hablas con los docentes y lees sus bitácoras y ves la carpeta de los chicos, hay semanas completas que trabajan mucho más matemática que otras, porque había dificultad por algún contenido y le tenían que poner más énfasis. En la secundaria pasa exactamente lo mismo, no seguimos el famoso libro de tema. A veces en el libro de tema dice blanco y en la clase estoy con negro todavía trabajando o pensando en cuál o tal contenido. Porque esta es la realidad si uno la quiere ver. Si no la quiere ver, creemos que somos tic-tac y la realidad me parece que no es así, ¿no? Es una opinión. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta más para Horacio? Yo, Horacio, no sé si una pregunta, es por ahí un comentario. También nombraste, bueno, esta relación de los docentes con la familia, la escuela, como todos sabemos, tradicionalmente siempre funcionó separada, funcionó sola, separada de la sociedad. La pandemia aceleró o expuso esto ya de forma definitiva, digamos. Sin duda, y lo digo por mí, es una nueva competencia que tuvimos que adquirir los docentes, lo estoy hablando por mí, hay muchos que no, y quizás otros, como en mi caso, sí. Incluso también hay una diferencia en el vínculo del docente con la familia, que tiene que ver con la edad de los niños también. Sí, sí. Mientras menos es la edad, o sea, inicial, primer ciclo de primaria, quizás, y lo digo no solamente como docente, sino como papá de una niña inicial, requieren de mucho más del vínculo, que funcione bien este vínculo entre el docente y la familia. Digo, también pensando en la formación continua que necesitamos, obviamente, pues son un montón de cosas que hay que cambiar, está cambiando el paradigma educativo en general y esto incluye un montón de cosas. Pensando en la formación docente continua, quizás también esto tenga que incluirse o tenga que haber alguna capacitación o algún Sí, alguien que nos diga a los docentes cómo debe ser el vínculo y desagregar los vínculos también, porque no es lo mismo con el niño de primer grado que con el papá del niño de sexto o de secundaria, mucho menos. Quizás los de secundaria ya son independientes totalmente. Bien. Yo creo que ahí empiezan a aparecer como dos cosas importantes y la voy a tomar con el uso del celular. Vieron que hasta el 2018 es prohibido. Luego se habilitó el celular para el tema del trabajo con los estudiantes. Ahí empezaron los temores. ¿Cómo vos, profesor, te vas a comunicar por WhatsApp con tu alumna? Cuidado con, y empieza todo el paradigma del temor, porque lo vivimos. Luego eso se naturalizó y los chicos, cuando vos los escuchabas a ellos hablar, yo también tengo sobrinos en edad de la escuela, pero che, escribile a la profe de química, que te va a contestar. Ella te va a contestar y te va a orientar. Bueno, esto me parece que también es algo que nosotros tenemos que poder ver cómo lo vamos introduciendo en nuestra práctica cotidiana con todos los cuidados en sentido integral que tiene esto. Yo di este ejemplo porque he tenido que intervenir en varias situaciones, por eso como tal. Digo, pero me parece que es una nueva forma que vino para quedarse y nosotros la tenemos que poder utilizar. No es lo mismo que vos como profesor hoy, cuando tenés problemas con una alumna de 15, 16 años,
le mandes un mensaje a la mamá diciéndole, mamá, necesito hablar con usted en tal horario, si es posible, porque estoy dando clase el resto de los horarios, y seguro la mamá te va a contestar como tal, para poder conversar una determinada problemática con la alumna. Digo, me parece que esto vino para quedarse y no hay que tenerle tanto miedo, sino que hay que empezar a utilizarlo como una herramienta más de comunicación. Que va a haber errores, seguro, se han cometido errores, seguro, pero es una nueva forma que tenemos que aprender de comunicarnos, porque las herramientas nos ayudan a poner en contacto conocimiento de un alumno, de lo que tenemos que enseñar, de lo no enseñado, de lo que tienen que aprender, los recordatorios. ¿A cuánto de ustedes le pasó hoy? A mí me pasó el año pasado con mi estudiante, del día de mi cumpleaños, saludarme mucha más gente que antes, porque el Facebook, los distintos espacios, pusieron en evidencia que yo cumplía los años ese día. Un padre que le dice, profe, feliz cumpleaños, mi hija me contó que usted cumple los años hoy. Y el vínculo comenzó, ese vínculo es favorable si uno lo ve para generar situaciones de aprendizaje. Solamente un saludo lleva algo importante. No sé si te habrá pasado en tu práctica cotidiana, cuando uno vuelve a la presencialidad, los chicos, qué bueno es verlo, profe, de nuevo. Hace como un año que no lo veía, más que por el chat. Bueno, estas cuestiones hacen a que el vínculo sea diferente. Si vos entras al aula y le decís, no, a partir de ahora nos vamos a comunicar acá, no me llame más nadie por celular. No, digo, si uno entra con esa perspectiva a la escuela, es como que volvemos de nuevo a lo tradicional. Creo que hay que tener responsabilidad, creo que hay que pensar los mecanismos, hay que trabajar para que se construya un nuevo vínculo con el uso de las tecnologías. En este caso, y con la familia está involucrada en esto. A mí me parece que la familia no tiene que perderse, tiene que estar. Recién hablábamos con una docente de nivel inicial, la organización del acto de fin de año. ¿Es clave organizar el acto de fin de año? Claro que sí, pero tenemos que organizar el acto de la mejor manera posible, no creer que va a ser igual que antes, sino que lo voy a organizar por salita, por turno, en distintos horarios, porque me tengo que seguir cuidando, el bicho no se fue, el bicho anda por ahí, entonces tengo que, y eso cuando mucho lo consulto con los padres, como director tomo una decisión, la comunico y la armo con ellos, entonces un día hacemos una salita, otro día hago la otra sala, y así sucesivamente voy como armando esta cuestión. Lo mismo pasa en el secundario, lo mismo va a pasar en la primaria, lo mismo va a ir pasando en distintos escenarios como tal. Así que creo que el vínculo entre la escuela y la familia es una cosa que hay que fortalecer. Yo particularmente creo que si nosotros nos aliamos con la familia, vamos a lograr muchas cosas. Y esto no significa que la escuela pierda o se desdibuje. La escuela tiene su rol, tiene su función. Los chicos van a seguir aprobando, van a tener dificultades, los chicos no van a aprobar, y así sucesivamente como era antes. Pero el diálogo y el vínculo es con la comunicación. Me parece que una de las herramientas más importantes es cómo mejoramos las formas de comunicarnos. Horacio, hay una pregunta acá en el WhatsApp donde nos dicen, le hacen la consulta, que usted habló y puso especial énfasis en el desarrollo profesional de los docentes. Mi pregunta es, desde los tiempos institucionales, ¿están pensados los espacios para dicha formación, para reflexionar sobre temas de pedagogía y de didáctica? Bueno, una pregunta interesante. La nueva escuela tendrá que incorporar estos espacios. Yo cuento la experiencia que estoy desarrollando. Nosotros en el sistema municipal continuamos con los espacios de trabajo e institucional una vez al mes, donde el docente tiene este espacio. ¿Es poco, es mucho? No lo sé. ¿Es productivo, no productivo? Lo estamos evaluando para poder mejorarlo. ¿Me explico? Porque creo que también eso necesita una revisión a partir de la pandemia. Ya no hace falta a lo mejor discusiones bizantinas que teníamos antes, porque ya hay cosas que están resueltas, pero hace falta poner en debate otras cuestiones. Entonces hace falta actualizar los contenidos de las formaciones. Y me parece que ahí hay un debate y un reto importante, pero sí creo que es necesario
que potenciemos los espacios de encuentro para crear, que serán virtuales, serán presenciales, contraturno, en el turno, en servicio, no en servicio, dependerá de cada uno de los territorios cómo se arma y se estructura la política educativa, pero en ese sentido me parece que este espacio tiene que estar, si no el trabajo en equipo no va a darse, porque no hay tiempo de conexión para esto. Yo me acuerdo cuando daba clase en la escuela secundaria, la comunicación que yo tenía con el profe de la tarde era por el casillero. Entonces él me dejaba las cosas, yo le dejaba las cosas, me las llevaba, iba, venía, pero contacto de proyecto muy poquito. No existía ese vínculo para poder trabajar en equipo. Y ese trabajo también hay que organizarlo en la escuela. Hay escuelas que ya lo han organizado a esto, no hace falta que nadie se los diga, sino yo cuento experiencias de instituciones que, por ejemplo, en el caso de primaria han puesto todos los ramos especiales el mismo día. Entonces ese día en la escuela todos los docentes de grado se juntan. Ahí hay una inteligencia del director. Todos los martes, primer ciclo, todos los jueves, segundo ciclo. Y se dio esta estructura por la colaboración de los docentes. En otra escuela esto no se pudo hacer, se hará de otra manera, ¿me explico? Cada uno va como dando las herramientas necesarias de trabajo en el marco de las condiciones laborales que tenemos cada uno. Eso también creo que es importante saber. En base a esto, yo comento una experiencia que tenemos acá en el interior. Si bien las escuelas, los profesores tienen que viajar de localidad en localidad, entonces no es posible a veces juntarnos todos el mismo día. Y la propuesta fue de juntar los docentes de primer ciclo en un horario de 7:30 de la mañana a 9, donde los niños entraron una horita más tarde, pero esa hora fue muy fructífera, donde los docentes en equipo del primer ciclo pudieron acordar contenidos pendientes, que esto lo hicimos la semana anterior, para poder ver qué contenidos vamos a reforzar, a fortalecer, a ajustar en estas semanas que nos quedan. Muy bien. Y ahí, María Marta, creo que lo interesante que vos hiciste es que... ¿A qué niños tenemos que...? Sí. Sí, María Marta, ahí creo que tiene que ver con algo que la pandemia nos trajo. Las cuestiones de organización hoy son prioritarias en la escuela. Bueno, muchas caritas que están acá, cuando hicimos el profesorado estudiamos organización escolar. ¿Se acuerdan que nos enseñaban a imaginar esto, imaginar lo otro, imaginar lo otro, imaginar lo otro? Bueno, hoy más que nunca hay que hacer eso. Un buen director es una persona que organiza tiempos, organiza espacio, aula, alcohol en gel, barbijo. Fíjense si no nos ha pasado eso. Organiza el currículum, esto para acá, esto para allá, uno estas 2 materias, uno estas 2, estas 3, y fui como armando, digamos, esa estructura, digamos, como tal, ¿no? Que me parece que es una dimensión no menor a tener en cuenta, que no se debería haber ido nunca, porque los horarios... Fue una reunión que hoy la estoy evaluando, de que en lo que me permitió ver que venía trabajando desde principio de año, el trabajo en equipo. Chicas, sí. Se reunieron para trabajar tal tema, el proyecto institucional, sí, pero nunca lo veía plasmado, reflejado. En esa reunión permitió a que surgieran nuevas iniciativas, por ejemplo, trabajar desde segundo grado por área, por espacios curriculares, para que se puedan integrar diferentes actividades interdisciplinarias, y principalmente en los proyectos, que también tenemos el proyecto de lo que es salud en este momento, que ya se venía trabajando años atrás, y este año lo estamos fortaleciendo más ante el tema de la pandemia. Pero considero, ese día justo, viene la inspectora a la escuela. Entonces las chicas me dicen, ay, ¿vamos a suspender la reunión de las 7:30? No, no la vamos a suspender. Porque creo que es un momento que va a ser fructífero para poder acordar, que es lo que creo y considero, que para que una institución funcione tenemos que tener criterios
aunar criterios. Aunar Exactamente, criterios. yo creo que ahí los acuerdos son claves, los acuerdos didácticos, los acuerdos operativos en las escuelas son claves para que esto funcione, si no es imposible, pasa como en una organización y en una empresa, en cualquier organización hace falta tener organización, porque en caso contrario no podemos avanzar, hay cosas que son comunes y otras cosas que son diversas según la situación, pero yo valoro este tipo de iniciativas. Si eso se vino para quedar, ojalá así sea, y que sea útil. Y si a vos te sirve como gestora del proyecto que eso se haga, bienvenido sea. Solamente cumplir porque dice la inspectora o dice Ferreira o dice tal, no sirve. O sea, lo que yo tengo que hacer es que eso me sirva para que mis estudiantes aprendan. Y ahí viene lo interesante en el acontecimiento de lo diario, ¿no? Tal cual, es fundamental también donde uno puede, eso se aunan los criterios desde la secuenciación, de cómo vamos a secuenciar contenido en la selección de contenido, pasar por los diferentes factores, los diferentes indicadores, también los contenidos, estrategia, qué estrategia vamos a utilizar en primer ciclo, qué estrategia en segundo, qué tipo, la evaluación, que no sea una evaluación para calificar, sino para ver cómo avanza el alumno y a dónde podemos, dónde tenemos que hacer foco en qué debilidad del mismo. Y yo creo que el trabajo colaborativo es el más rico. Bueno, que hoy la pandemia hace un poco que no podamos trabajar en equipo con los alumnos, pero de alguna forma, a través de los medios como virtuales, tuve docentes que lo hicieron. Por ejemplo, agrupaban a los alumnos de acuerdo en un horario X y tenían que compartir una actividad. Y se hacía en forma virtual el año pasado. Y bueno, a lo mejor no fue totalmente, no tuvo los resultados como la presencialidad, pero la actividad grupal también en forma virtual se puede realizar. Ahí lo que sería bueno, María Marta, que vos te preguntaras si antes tenía resultado o creíamos que tenía resultado, porque yo digo que nosotros pusimos en la presencialidad como que parecía que era todo, pero tampoco los chicos lograban muchas cosas, porque ahora nos pasa exactamente lo mismo, digamos, por más que estuvimos en la virtualidad. Por eso las mortalidades de certeza hay que tratar de ponerle los matices correspondientes para pensar. Como dijimos que no íbamos a hacer preguntas, yo estaba acá recién como anotándome algunas de ellas y yo me preguntaría cómo hago para motivar a mis alumnos en esta vuelta a la presencialidad cuando estuvieron acostumbrados a trabajar con otras cosas. ¿Cómo hago para motivarlos, para tenerlos como activos? Voy a dar un ejemplo acá de nivel inicial, porque veo ahí a la dire de Alejo Ledesma, y digo, me parece importante. El otro día llego y le pregunto en un jardincito, ¿y cómo están? ¿Te gusta el jardín? Sí. ¿Y antes te gustaba? También era más lindo. Dice, la seño era más bonita por video. Miren los chicos cómo van diciendo cosas. Súper interesante. Y digo, buenita, es porque contaba los cuentos, ponía música, nos hacía dibujito en un papel y nos mostraba. Fíjense en cómo, ahí le está dando la didáctica. Ella a lo mejor dice, pero míralo vos cómo, y me pareció muy bien, me parece bien que el chico es espontáneo, dice la verdad. Bueno, ¿qué se tiene que quedar y qué se tiene que ir? Por eso la educación invertida también es bueno. Yo puedo un viernes mandarle a la familia un videíto por WhatsApp para que lo compartan con la familia porque es el Día de la Madre, qué sé yo. Cualquier cuestión que yo lo quiera trabajar, lo mando. ¿Me explico? Elijo el tema correspondiente. Me parece que vamos entrando en un diálogo distinto, empezar a utilizar los recursos para que el otro pueda aprender y yo también. Y ahí voy como generando. La otra pregunta tiene que ver con esto de lo prioritario y lo no prioritario. Creo que ahí entramos todos a discutir muchas cosas. Por eso creo que desde los gobiernos de educación cada vez más tenemos que poner el acento en identificar esa plataforma, pero que luego cada escuela, en los márgenes de autonomía, como le decía Esteban,
pueda combinar eso de una u otra manera en virtud de su contexto. Porque los alumnos son distintos, tienen accesos distintos, se trabaja de manera diferente y todo lo demás. Y para mí los mejores espacios de formación, o preguntarme acerca de los espacios de formación, son los que motivan aprendizaje colectivo, compartir saberes y todo lo demás. No le apuesto tanto al modelo único de curso, taller, sino creo que vinieron para quedarse otras cosas. Por ejemplo, este tipo de conversatorios que tenemos, la posibilidad de clases invertidas de formación docente. Esto empiezan a ser como cosas interesantes que nos cambian el foco al cual estábamos habituados a trabajar. Entonces digo, me parece que hay que animarse a todas esas cosas. Así que mi desafío y mi reto en este webinario fue de dejarles planteadas estas cuestiones que me gustaría como síntesis, si no hay más preguntas, compartirles. Tenemos que apostar a la mejora de los aprendizajes. La docencia vale, tiene valor, no perdamos eso. El tema de la colaboración y la confianza, la familia como protagonista, el conectivismo como una perspectiva de aprendizaje, no una teoría, una perspectiva de aprendizaje que nos viene a interrogar la práctica, nuevos contenidos, nuevos hábitos, formación docente, apoyo a la familia y a la formación docente, repensar el tema de la evaluación y el tema del liderazgo. Son como los temas que he querido recorrer en esto de la escuela posible, que nos lleve a traducir lo deseable en un proyecto viable. Por eso, en los 100 años de la muerte del nacimiento, ¿no? De la muerte de Pablo Freire, me parece bueno recuperar esa frase del inédito viable, ¿no? Que lo inédito es lo nuevo que yo puedo hacer, pero viable. No pongamos en nuestras escuelas aquellas cosas utópicas que no las vamos a poder concretar, sino que eso inédito sea viable, que yo pueda hacer algo nuevo, algo novedoso en la escuela, pero que sea viable, que lo pueda concretar. Bueno, este es mi deseo. Gracias, Intendente, gracias, María Marta, por este espacio. Gracias a todos los que estuvieron presentes por acá por el Zoom y los que han estado presentes por YouTube. Siempre es un gusto conversar y seguir aprendiendo juntos. Así que muchas gracias como tal. Gracias, doctor Ferreira. Hasta la vuelta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos los que han participado. Suerte. Gracias a todos los que han Horacio. participado. Suerte, nos vemos. Chau, chau. Nos mantenemos en contacto. Nos mantenemos Gracias en contacto, a todos. con gusto. Lo que necesiten a sus órdenes. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por haber participado, ya sea por este medio, por Zoom y por el canal de YouTube. Bueno, ya lo estaremos... Va a estar cargada este conversatorio, así que quien no accedió en vivo puede ingresar en el momento que lo desea. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Chao, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Sandrita. Chao, Gabriel, gracias. Muchas gracias. Que terminemos bien el año.